Bueno, su integridad, de verdad, a mí me parece absolutamente apabullante. No le demos grandilocuencia. Le honra, aunque me duela decírselo como periodista. Yo creo que no hay que darle grandilocuencia. Es un tema de salud mental. Bueno, pues déjame, porque quiero seguirle. Ahora le preguntáis. Tranquilísimo y ya está, y ya no hay problemas. Y entre eso que tengo muy mala memoria y que no deseo hablar de lo que no deseo hablar, pues me he quedado tranquilísimo. Y porque el señor Pujol ha tenido a bien montar este follón que ha montado. Pero esto es historia de España, señor Mena. Bien, pero en la historia de España hay grandes protagonistas y pequeños protagonistas. El gran protagonista de la Fiscalía no éramos nosotros, sino Luis Burón Barba, que es el fiscal general que nos citó a Madrid, nos oyó delante de los santones de la carrera fiscal, permitió que hubiera un debate desde primera hora de la mañana hasta el mediodía. Y en el debate nos oyó a todos y al acabar ordenó que se interpusiera la querella. Él es el protagonista de las batallas. Hay que hablar primero del general. El general era Luis Burón, que es un hombre, fue un jurista grandioso. Independiente, donde los haya. Donde los haya. Ese es el protagonista. Y nosotros éramos los soldaditos que iban a la batalla. Bueno, que no me quiero quitar mérito, pero nosotros no éramos los responsables institucionales de algo que realmente, si hubiera salido adelante, yo pienso que si a los políticos desde entonces, de todos los partidos, y no quito a ninguno, todos sin excepción, si se les hubiera dejado el recado de que la impunidad no está garantizada, a lo mejor la corrupción no habría tenido los caracteres bochornosos que tiene en España hoy. De verdad que sí. Y quiero que me siga, porque está aportando cuestiones que mucha gente desconocerá, pero que es muy importante tenerlas muy presentes. Y hablo de ese absoluto ejercicio de ser el máximo responsable de la Fiscalía y ese absoluto ejercicio de la independencia que le honra, y de qué manera al fiscal Burón Barba, que renunció a su cargo como fiscal general del Estado cuando recibió la orden del gobierno, entonces Felipe González, de no plantear un recurso contra el archivo de la causa por parte del tribunal. Y él cogió, que yo no he visto casos así en todos los ámbitos de la política, y dijo, pues hasta aquí llego y renuncio. ¿Esto qué le parece a usted? Me parece bien porque, claro, según me han contado, porque yo lo sé de referencia, González le prometió a Pujol que habría querella, pero que no iría contra él. Claro, es que el señor González era un personaje de la historia de España también con claroscuros. Y si es cierto, como me han contado, que hizo esa promesa, la indignación de Pujol es razonable. Porque pensó que le habían hecho una trampa y que los fiscales habían sido movidos por González contra Pujol. Y eso sí que no es cierto. A Luis Burón no le movió ni González ni Fernando Ledesma, que es el que le había nombrado, que era el ministro de Justicia. No le movió nadie porque Luis Burón era un magistrado con muchísimos años de ejercicio de independencia judicial. Cuando Ledesma le nombró, le conocía muy bien y sabía que iba a ser independiente incluso del propio Ledesma. Y eso es lo que hizo Burón. Burón atendió los razonamientos de Villarejo y míos sobre el contenido técnico jurídico de nuestra querella, que nos llevó varios meses de preparar, y consecuentemente pues decidió que había que tirar para adelante. Bueno, y yo quiero preguntarle, porque esto continúa. Una vez que Burón Barba se va y renuncia, llega Javier Moscoso a la Fiscalía General del Estado, y hay un momento también para la historia o la intrahistoria en el que está en los jardines del Palacio del Moro. Ah, ya sabía usted esa historia. A ver, ¿por qué no nos la cuenta? ¿Sí? ¿Usted la conoce? Sí, la conozco porque la ha relatado Javier Moscoso, al menos a los amigos. Sí. En cuanto se hizo cargo Javier Moscoso, le cogió del bracete y le apartó, como hacía Pujol, que lo hacía siempre. A mí también me lo hizo en una ocasión
poco antes de jubilarme. Le cogió del bracete, se lo llevó en una parte lejana y le montó una bronca cuartelera. Una bronca cuartelera porque no ordenaba a los fiscales que desistieran de la presentación del recurso. Un recurso inútil porque había que hacerlo ante el propio tribunal que previamente había dicho que no. Claro, era ganas de que lloviera sobre mojado de la desgracia. Pero se lo llevó en una parte, le montó una bronca cuartelera que yo no deseo decir las palabras que le dijo porque eran tan gruesas, tan de no repetir en la mesa delante de los hijos, un padre de familia bien educado, que no son para repetir. De malas palabras, pero vamos, este señor que le hemos oído ahora en la televisión cuando decía ¿qué coño es eso de la UDEF? No sé si recuerda esto que han sacado. Lo ponemos todos los días. Bueno, pues es que es un señor que cuando se le mueve la irritación pierde la compostura. Y perdió la compostura y fue grosero, maleducado e irrespetuoso con un responsable de una institución del Estado. ¿Con testigos en el Palacio Real? No, porque la gente, él se lo apartó y lo llevó en un sitio alejado para que nadie más lo oyera. Pero le verían venir desencajado a él le vieron venir desencajado, veo que usted lo sabe. Le vieron venir desencajado y él con buen criterio, como eran unas palabras que no podría luego repetir, porque el otro, que no es persona muy presentable, no habría de negarlo, pues claro, palabra contra palabra, pues lo mejor es callarse y no. Pero todos sabemos que eso fue así y me alegra saber que usted tenía datos de eso también. O sea que Jordi Pujol se las gasta fina, y ya era presidente de la Generalitat, todo esto viene. Sí. Ya pero era un personaje de una sensación de prepotencia infinita. Y le llevaba eso, a que las contrariedades las soportaba mal y era un hombre vehemente e incluso maleducado. Bueno, y yo quería, porque la gente a lo mejor no se hace la idea, hemos visto cómo los legajos se tienen que guardar y todavía se guardan, pero entonces en aquella época, hace 30 años, no había ordenadores, no había... ¿Ustedes cómo empiezan esa investigación? ¿Cómo hacen esa investigación que concluye al final en un cajón, pero que habla de un fraude monumental en banca catalana? Pues empezamos como cualquier otra actuación de los fiscales cuando llega un informe de los servicios de inspección correspondientes. Yo he dicho muchas veces que un fiscal o un juez no está ni debe estar en la calle haciendo de policía. Cada uno debe saber su oficio. Y un fiscal es un señor o una señora ahora también que está en su despacho y los servicios de inspección le traen los papeles. Normalmente los servicios de inspección de la policía. Pero en esta ocasión la policía era el Banco de España. Y el Banco de España eran unos señores normales, de edad madura, dicho en broma y que permítaseme la frivolidad para relajar un poco, unos señores que venían con el ABC debajo del brazo. Quiero decir que no eran unos progres con coleta, eran unos señores normales de Madrid que venían con sus datos y nos dieron los datos. Entonces la Fiscalía, ante unos datos de credibilidad suficiente, tiene obligación de abrir las actuaciones. Como las actuaciones eran contra una persona aforada, se comunica al fiscal general. El fiscal general da orden de que se estudie para ver si hay posibilidad o no de interponer una querella. El fiscal jefe de Cataluña entonces ordena al primer fiscal que podía despachar esto por antigüedad, que era Villarejo, que lleve el asunto, y Villarejo dice que es un asunto que tiene demasiado peso para uno solo, porque entonces encargaban el despacho del asunto, pero no te relevaban de los juicios ordinarios y de las guardias y eso. Había el trabajo de cada día, había que seguir haciéndolo. Y por lo tanto, este trabajo, además del cotidiano,
era de mucho peso y dijo, yo necesito a alguien de apoyo. Y entonces, por una serie de avatares que no he de relatar con detalle, que no viene al caso, el fiscal jefe me llamó, porque yo el día de esa decisión, yo estaba haciendo mis juicios y no entraba en esa junta, me llamó y me dijo, mira, he pensado que el que debe acompañar a Villarejo eres tú. Ya. Y yo me hice cargo de acompañar a Villarejo en el despacho de este asunto por decisión y, por lo tanto, por orden de mi jefe. Sí. De tal manera que delante de mí había el fiscal general del Estado, Luis Burón, el fiscal jefe de Barcelona, pobre hombre ya fallecido, y Carlos Jiménez Villarejo, y yo de currito de turno. Ya, o sea, una mano. Un peligroso fiscal moderado que se mete de lleno en un caso por el que le acaban pegando tiros en su casa. Moderado porque soy persona educada, porque afortunadamente mi padre me dio una buena educación. Ideológicamente nadie me tuvo nunca por moderado y tengo a gala no haberlo sido nunca en mi vida y soy radical. Pero eso en mi casa. No en el despacho de los asuntos. Hombre, desde luego, triturando los documentos, que hubiéramos todos pues dado lo que fuera por verlos, por leerlos y por contárselo a la gente. Señor Mena, una última cuestión, porque yo estaría todo el día, pero ya sabe, yo le invito a que venga a Más Claro Agua, por favor, cuando pueda, o el jueves, que voy a estar en el Cascabel. No, ya no me pilla, porque me ha pillado hoy, pero esta tarde me voy al campo y ya no me pilla nadie hasta septiembre. Bien, pues una última cuestión. ¿Es el fraude de Jordi Pujol a la Hacienda, esto que hemos conocido, un asunto privado? ¿Considera usted que eso es así, como dice Artur Mas y lo ha reiterado esta mañana? Vamos a ver, los delitos públicos no son privados, Luca. Quiero decir, privados son los delitos de calumnias o injurias en los que la persecución la ejercita el calumniado o el injuriado. Pero un fraude al Estado, a las instituciones, es un delito de persecución pública que en ningún caso es privado. Si lo que quiere decir el señor Mas es que la responsabilidad de esto debe quedar solo en los autores del delito y no debe salpicar a las instituciones políticas, esto es muy discutible, porque quiera o no quiera les está salpicando. Pero vamos, yo lo que puedo dar es mi opinión técnico-jurídica. Es un delito de persecución pública porque es de interés público y debe perseguirlo la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En ese sentido, no es privado. Si es privado el reflejo político, pues esto es discutible. Yo personalmente pienso que se está viendo que salpica a todo el mundo, incluido al señor Mas. De acuerdo. Pues José María Mena, don José María Mena, exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no sabe qué mañana tan estupenda, qué mañana nos ha dado con toda la información de primera mano. Qué interesante me ha resultado todo lo que ha dicho, así que muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí telefónicamente. A ustedes por dejarme llorar 30 años después. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.